Bienvenidos a este espacio donde hablaremos sobre una enfermedad genética poco común pero de gran relevancia clínica, la anemia de Fanconi. A lo largo de este video nos adentramos en sus causas moleculares, sus manifestaciones clínicas y las opciones terapéuticas actuales. Como introducción, la anemia de Fanconi no solo afecta a la sangre, también compromete el desarrollo físico y aumenta el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Es un trastorno que comienza en el núcleo de nuestras células, donde el ADN no puede repararse correctamente por mutaciones en genes específicos que normalmente protegen nuestra información genética. Este defecto en la reparación del ADN tiene consecuencias profundas, desde alteraciones en la médula ósea, como por ejemplo en las imágenes aquí tenemos una escoliosis, hasta malformaciones congénitas, inclusive pérdida de audición y vitiligo. En otras palabras, veremos cómo alteraciones microscópicas pueden producir efectos visibles en todo el cuerpo. Pero, ¿cuál es nuestro objetivo o qué queremos lograr con la publicación de este video? Ayudar a comprender esta condición desde un enfoque integral que va desde la molécula hasta la clínica. Así que, acompáñanos en este recorrido científico y humano por el mundo de la anemia de Fanconi. Pero, ¿qué es exactamente la anemia de Fanconi? La anemia de Fanconi es un trastorno genético que afecta los mecanismos de reparación del ADN. Específicamente, se produce una falla en la reparación del daño por enlaces cruzados en el ADN. Esto se debe a mutaciones en genes del grupo FAN-C, siendo los más comunes FAN-CA, FAN-CC y FAN-CG. La letra final de estos enunciados hace referencia al grupo complementario, es decir, entonces que el grupo FAN-CA, su grupo complementario es la A y así sucesivamente. ¿Cuál es la ruta del complejo anemia de Fanconi BRCA normal? Todo empieza con un entrecruzamiento interhebra, es decir, que ocurre un daño grave en el ADN en el que dos hebras se unen de manera anormal. Esto lo que va a causar es que se va a bloquear la replicación del ADN. El segundo paso es la detención de la horquilla de replicación. El tercer paso, la activación del complejo anemia de Fanconi core. Se llama complejo porque es un grupo y se activa este grupo de proteínas llamadas FAN-CA, CB, CC, CE, CF, CG, CL y CM. Este complejo es esencial para iniciar la reparación del daño. El cuarto paso es una ubiquitinación de FAN-CD2 y FAN-CI. El quinto paso, un reclutamiento de BRCA1, 2, PAL-B2 y RAD5-1. Y por el penúltimo paso, la reparación por recombinación homóloga, se usa una copia sana del ADN como un molde para reparar fielmente el daño que se ocasionó. Y por último, el último paso es la restauración del ADN dañado. Ya el ADN vuelve a estar completo y funcional. Estos genes codifican proteínas que trabajan en un complejo de reparación. Cuando hay daño en el ADN, este complejo activa la vía FABRCA, indispensable para mantener la estabilidad genómica. En los pacientes con anemia de Fanconi, esta vía está inactiva o deficiente. ¿A qué lleva este defecto? A tres posibles resultados. Una acumulación de errores genéticos, apoptosis de células hematopoyéticas y predisposición al cáncer, especialmente una leucemia mieloide aguda. Clínicamente, la anemia de Fanconi se manifiesta con pancitopenia,
progresiva, malformaciones congénitas como hipoplasia radial o renal y crecimiento lento. También aparecen signos como palidez, fatiga, infecciones frecuentes y sangrados. El diagnóstico para la anemia de Fanconi incluye pruebas de fragilidad cromosómica con agentes como diepoxibutano y también se usan técnicas de secuenciación genética para identificar mutaciones FANC específicas. En cuanto al tratamiento, el trasplante de células madres hematopoyéticas es la única terapia curativa actual. También se emplean andrógenos y factores de crecimiento hematopoyéticos de igual manera, como tratamientos de soporte. Para su pronóstico, ese depende del momento en el que se ha diagnosticado. La presencia de complicaciones malignas y el éxito del trasplante también va a afectar esto. Además, estos pacientes deben ser monitoreados constantemente por su riesgo elevado de desarrollar tumores sólidos. Y eso no es todo. ¿Sabían que en una investigación actual busca terapias más dirigidas, como la edición genética con CRISPR-Cas9, que podría corregir las mutaciones FANC en células madres del propio paciente? También se están desarrollando terapias farmacológicas que compensen la vía defectuosa de reparación del ADN o que potencien las células hematopoyéticas sin necesidad de trasplante. La anemia de Fanconi representa un ejemplo claro de cómo una mutación puede tener efectos multisistémicos. Comprender su base genética nos abre la puerta a tratamientos más efectivos y personalizados. Imaginemos el caso de una niña de 8 años, con crecimiento lento, palidez, infecciones frecuentes y anomalías óseas. Tras las pruebas se confirma anemia de Fanconi. La estrategia terapéutica dependerá de la gravedad. En las fases tempranas, como antes he mencionado, se pueden usar andrógenos y factores de crecimiento hematopoyético. Sin embargo, el único tratamiento curativo es el trasplante de células madres hematopoyéticas, idealmente de un donante compatible no afectado. Estos pacientes también deben ser vigilados estrechamente por su alto riesgo de desarrollar cáncer incluso después del trasplante. La anemia de Fanconi es una enfermedad genética extremadamente poco frecuente, con incidencia estimada de 1 en 130.000 a 350 nacimientos. A diferencia de las causas más comunes de anemia en Honduras, como la deficiencia de hierro, la anemia de Fanconi implica defectos hereditarios en genes de reparación de ADN, FANC, lo que la hace difícil de detectar sin herramientas moleculares y citogénicas especializadas. ¿Cuál es la situación en Honduras con respecto a la anemia de Fanconi? Como sabemos, vivimos en un país en que la investigación científica es escasa y las instituciones que se encargan de recaudar los datos, o sea, de censar, no son tan eficientes como nos gustaría que fueran. Por lo tanto, no hay evidencia pública o estudios que documenten de forma clara cuántos pacientes exactos con anemia de Fanconi han sido diagnosticados en Honduras. Se sabe que es extremadamente raro y que requiere diagnóstico por laboratorio especializado, que como sabemos vivimos en un país en donde la mayoría de la población es de bajos recursos, por lo que acceder em, a estos diagnósticos es más difícil. Si tienes interés en conocer casos confirmados dentro de hospitales públicos o privados en Honduras, te recomendamos consultar a
el servicio de hematología pediatría del Hospital Escuela Universitario o del Hospital de Niños de Tegucigalpa y las redes de salud y bases nacionales como BBS Honduras. En cuanto al mecanismo de herencia, en más del 90% de los casos, la anemia de Fanconi se hereda con un patrón autosómico recesivo. Esto significa que ambos padres son portadores de una copia mutada del mismo gen, que es el FAN-C, aunque no presenten síntomas. Si ambos padres son portadores, hay un 25% de probabilidad de que el hijo nazca enfermo, un 50% de que sea portador sin síntomas y 25% de que no herede ninguna mutación. Además, hay un tipo raro ligado al cromosoma X, FAN-CB, más común en varones, ya que la madre es la portadora y puede transmitir directamente el cromosoma X mutado o enfermo a su hijo varón. Recordemos de que las mujeres tenemos dos cromosomas X. Uno puede tomar el puesto del otro en caso de que haya alguna afección o mutación. En el caso de los varones, no, ya que solo poseen un cromosoma X y un cromosoma Y. En cuanto a las implicaciones éticas, porque sí, siempre tenemos que mencionar la ética en este tipo de enfermedades difíciles de manejar. Entonces, éticas y reproductivas. Este diagnóstico también se plantea dilemas éticos como ¿debe ser un niño ser sometido a pruebas genéticas si aún no presenta síntomas? ¿Qué hacer si un hermano es compatible genéticamente con la persona enferma, con el hermano enfermo? Este podría ser donante de de médula ósea a pesar de que estos procesos son completamente invasivos. ¿Qué derechos tiene una familia sobre esa decisión? Ahora, es importante mencionar que la genética nos da respuestas, pero también nuevas preguntas. En enfermedades raras como la anemia de Fanconi, el asesoramiento genético se vuelve una herramienta de prevención, acompañamiento y esperanza. Tenemos algunas enfermedades con síntomas similares. Veamos algunas. Como primera, tenemos la anemia aplásica idiopática, que comparten de similar la pasitopenia y el fallo medular. ¿Cuál es su diferencia? Bueno, esta no tiene malformaciones físicas ni alteraciones congénitas y no hay evidencia de daño en reparación de ADN. Tenemos el síndrome de disqueratosis congénita. Comparten similitudes con fallo de médula ósea, riesgo de cáncer y afección genética. Su diferencia es que hay alteraciones en telómeros, pigmentación reticulada en la piel, uñas distróficas y leucoplasia oral. Como tercera, tenemos el síndrome de Schwann-Diamond. La similitud es que también, como la anterior, comparten pancitopenia y malformaciones esqueléticas. Como diferencia, tenemos que está asociado con insuficiencia pancreática exocrina y mutaciones en el gen SBDS. Como último, tenemos el síndrome de Bloom y ataxia telangiectasia. Lo similar es la inestabilidad cromosómica y riesgo oncológico. Su diferencia es que se caracteriza por inmunodeficiencia, telangiectasias o ataxia progresiva. En el abordaje multidisciplinario, el tratamiento exitoso de la anemia de Fanconi depende de un enfoque interdisciplinario. Además del hematólogo, se necesita genetista clínico,
para el asesoramiento familiar y detección precoz en hermanos. El psicólogo clínico por el impacto emocional del diagnóstico y la convivencia con una enfermedad crónica. El nutricionista, ya que el retraso en el crecimiento y la debilidad pueden empeorar con malnutrición. Y el odontopediatra, debido al riesgo aumentado de infecciones bucales como la gingivitis y sangrado. Recapitulando, la anemia de Fanconi es una enfermedad hereditaria causada por las fallas en la reparación del ADN. Afecta la médula ósea, provoca fallas hematológicas y tiene implicaciones clínicas importantes. La importancia es que hemos explicado el mecanismo molecular, las enzimas implicadas, el cuadro clínico y las alternativas terapéuticas. Cada aspecto está interconectado y nos muestra la importancia de comprender esta patología desde lo molecular hasta lo clínico. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este video te haya ayudado a entender mejor la anemia de Fanconi como nos ayudó a nosotros al investigarla. No olvides que detrás de cada síntoma hay una alteración molecular. Y es importante recalcar que como futuros profesionales de la salud debemos conocer estas bases para mejorar el diagnóstico y el tratamiento. Hasta la próxima.